Un amigo se fue a vivir a Estados Unidos desde hace muchos años. Se fue primero con visa de trabajo, después fue residente permanente, y cuando estuve allá en Estados Unidos, que pude visitarlo, él estaba en el proceso para ser ciudadano. Habían pasado muchos años ya, tenía como 15, casi un poquito más de 15 años allá, y él estaba en este proceso para ser ciudadano. Y cuando le pregunto cuál es la diferencia entre ser residente permanente y ciudadano, él dice que es casi lo mismo. Pero la forma en la que se me quedó más grabado que él lo explicó, me dijo, mira, la forma más sencilla de entender es la siguiente. Si soy residente y cometo un delito, me van a meter a la cárcel y luego me van a deportar a mi país, porque no soy ciudadano. Si soy ciudadano, puedo cometer un delito, me van a meter a la cárcel, pero no me pueden deportar porque soy ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de mi amigo, era muy importante que él se siguiera esforzando, yendo a todas las citas, aprendiéndose muchas leyes de Estados Unidos para poder pasar todos estos exámenes para convertirse en ciudadano. Él tenía que esforzarse y mantenerse firme en todo esto que había estado haciendo por muchos años para poder tener la ciudadanía. Hay una paradoja en lo que acabamos de leer aquí, porque Pablo en esta sección va a cerrar prácticamente con todo lo que ha venido diciendo en los últimos capítulos sobre la gracia de Dios, sobre la suficiencia de Cristo, sobre la salvación por fe, no por las obras, sobre la justificación en base a la fe y no por las obras. Y Pablo va a animar a los Gálatas a una sola cosa, y les va a decir ahí en el 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Pablo le va a pedir a los Gálatas que permanezcan firmes en la libertad que Cristo les ha dado. Pero la instrucción de Pablo es extraña y es un poquito diferente a lo que tenía que hacer mi amigo. Mi amigo tenía que mantenerse firme en todo lo que estaba haciendo, tenía que esforzarse en cumplir para poder convertirse después en un ciudadano. Pero Pablo le está diciendo a los Gálatas y nos está diciendo a nosotros que nos mantengamos firmes en la libertad que ya nos ha sido dada. Es como si Pablo nos dijera, sigan manteniéndose firmes haciendo lo que tienen que hacer porque ya son ciudadanos. La instrucción de Pablo es muy interesante. Pablo nos está hablando del esfuerzo no para alcanzar algo, sino ni siquiera para mantenerlo. Pablo nos está hablando de un esfuerzo que es natural en cualquiera que haya recibido la libertad que solo Cristo da. Es decir, si tú realmente has creído en Cristo Jesús, si realmente has arrepentido de tu pecado y has creído en Él con todo tu corazón, nunca jamás dejarás de ser un ciudadano del reino. Pero los ciudadanos del reino permanecen firmes. La forma en la que demostramos que somos ciudadanos del reino es porque nos mantenemos firmes en la esperanza. Si has creído en Cristo, has recibido una libertad superior a la libertad que recibió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto de la esclavitud. Has recibido una salvación superior a la salvación que recibió el pueblo después de que fue cautivo allá con Nabucodonosor, cuando estuvieron en el exilio y regresaron a su tierra. Nosotros hemos sido realmente libres porque la palabra dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si has creído realmente en Cristo Jesús, has tenido verdadera libertad de tu pecado, de tu pasado, y esta libertad que genera una esperanza en el futuro. Entonces, si ya eres libre, mantente firme en esa libertad. Pero es muy importante que recuerdes que lo que Pablo nos está diciendo no es pórtense bien para que lleguen a ser libres. No nos está diciendo tampoco, ustedes ya son libres, pórtense bien para que no pierdan la libertad. Pablo nos está diciendo, manténganse firmes en la libertad que ya les fue dada. Los verdaderos hijos de Dios se mantienen firmes en la libertad que les ha sido dada. Por eso, te vas a dar cuenta que a partir del capítulo 5, Pablo va a empezar a hablar de las cosas más prácticas. Como que escuchamos todo lo pasado y empezamos a decir, oye, qué padre, ya no hay que cumplir aquella ley antigua, somos salvos solo por gracia, no es por mis obras, Dios nos ha salvado por gracia, solamente a través de la fe, y todo eso se escucha súper bonito. Dios ya perdonó mi pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú hasta este punto has creído que como cristiano ya no debes de esforzarte en ser obediente,
no estás entendiendo bien la relación que hay entre la gracia y la obediencia que ahora tenemos como hijos de Dios. Y a partir del capítulo 5 es que Pablo va a comenzar a desarrollar todo eso. Pero antes de llegar allá, Pablo tiene una última cosa que decirnos, teológica, histórica, como ya lo hemos venido diciendo, y es: permanezcan firmes en la libertad que ya tienen. Y quisiera hacer algunas preguntas al texto. Primero, ¿cómo podemos mantenernos firmes? Porque mantenerse firme puede, podemos decir un montón de cosas de cómo mantenernos firmes. Pero lo primero que Pablo va a decirnos aquí de cómo podemos mantenernos firmes es creyendo la palabra, creyendo la verdad de la palabra. Y para poder explicarte esta sección, quiero que pienses en cómo es o por qué debemos permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y mira, hay un autor de cómics que posiblemente los muchachos conocen, o la gente joven como yo conoce. No es cierto. Se llama Stan Lee. Stan Lee es el creador de la mayoría de los cómics de Marvel, de X-Men, de todos ellos. Y es chistoso porque cuando comenzaron a salir toda la serie de películas del universo de Marvel, Stan Lee pidió salir en cameos en todas las películas. Y si tú ves alguna película, tiene este sello. Stan Lee sale como un bibliotecario, sale como parte de los extras, sale haciendo algo gracioso, pero son 2 o 3 segundos lo que sale Stan Lee en estas películas. Pero el que salga Stan Lee en las películas tiene un propósito muy particular. Para todos los que son fanáticos de los cómics, el que salga Stan Lee es una forma de decirle a sus fanáticos: yo avalo esta película. Yo avalo el guión de esta película. Y por eso Stan Lee salía en la mayoría de todas sus películas. Cuando tú y yo vemos toda la historia de redención, podemos ver el sello de Dios. Podemos ver con claridad lo que Dios ha estipulado siempre desde el principio de la creación. Y Pablo nos va a llevar a ver la historia desde Génesis y nos va a llevar a ver este sello de Dios en toda la historia. ¿Y cuál es el sello de Dios en toda la historia? Que la salvación pertenece a Dios, que somos salvos por gracia a través de la fe y no por nuestras obras. Este sello es algo que ha estado distinguiendo el obrar de Dios para su pueblo desde el principio. Y sé que ya lo hemos estudiado en otras partes, hemos hablado de esto en otras partes de Gálatas, pero aquí Pablo tiene como una última estocada para estos judaizantes y también para fortalecer la fe de la iglesia. Y mira lo que comienza diciendo Pablo en el versículo 21. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Es como si Pablo les dijera a los que quieren guardar la ley, los que están regresando a la ley, ¿no están escuchando con atención la ley? Posiblemente toda esta gente solamente estaba yendo a la ley a encontrar lo que les conviene, a encontrar reglas que cumplir para poder sentirse superiores a los demás. Pero no están entendiendo la verdadera historia de redención en la ley. Porque, hermanos, hay una Biblia que leemos con nuestros hijos para niños, que trae historias bíblicas, y me gusta mucho la introducción de esta Biblia, porque esta Biblia dice que la Biblia no es un manual de reglas. Dice, tiene reglas, pero no es un manual de reglas. La Biblia no es una historia de héroes. Tiene algunas personas que hicieron cosas heroicas, pero no es una narración de héroes. La Biblia no se trata de lo que tú deberías de hacer, sino es una narración de lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Y cuando la gente se está acercando a la ley, se está acercando a la ley como un manual de obras, con un manual de instrucciones. Lo repito, con esto no quiere decir que en la palabra no tengamos instrucciones para nuestra vida, para ser obedientes. Las hay. Pero en su naturaleza principal y en su totalidad, los 66 libros están hablando acerca de la historia de redención, de cómo Dios viene a salvar a su pueblo. Entonces, es sumamente importante que tú y yo aprendamos a leer la Biblia a la luz del Evangelio de Jesucristo. Es sumamente importante que podamos ver la Biblia y acercarnos a la palabra y darnos cuenta cómo este sello que nos va a mencionar Pablo está escrito en toda la Escritura. Nadie nunca jamás ha sido salvo por sus obras. Siempre Dios ha salvado por su gracia a través de la fe. ¿Y cómo va a empezar recordándonos esto Pablo? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Oh, ¿y eso con qué se come? Ok, abróchate el cinturón porque vamos a ir a recordar un poquito la historia de Abraham.
Sé que muchos de ustedes la conocen, tal vez ustedes algunos no la tienen muy identificada, pero básicamente Abraham era un no judío, Abraham no cumplía la ley, Abraham era como cualquier otro y tuvo la bendición de ser elegido por la gracia de Dios. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Abraham fue elegido porque era un buen judío. No, todavía ni nacía esa nación. Abraham antecede al pueblo de Israel. Abraham es la persona que Dios está eligiendo para que de él sean benditas todas las naciones de la tierra. Y en el capítulo 15 de Génesis, Dios le prometió un hijo siendo muy anciano. Fíjate lo que dice Génesis 15. Lo tenemos ahí en la pantalla. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó y el Señor se lo reconoció por justicia. Es decir, Abraham no estaba preocupado porque la descendencia que él iba a tener o la herencia que él tenía se le iba a dejar a un hijo, se le iba a dejar solamente a un hijo de un siervo que él tenía, porque él no tenía hijos. Entonces Dios le dice: no, tu herencia no va a ser para él, sino que tu herencia va a ser uno salido de tus entrañas, para un hijo legítimo tuyo. Mira, sal afuera, ve las estrellas, cuéntalas, y así será tu descendencia. El tema es que esta promesa tardó un poco. Abraham solamente tenía siervos en su casa. Y la idea de Abraham y de Sara fue: hagámoslo a nuestra manera. ¿Y qué fue lo que pasó en el capítulo 16? Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado a luz ningún hijo, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y en aquel tiempo, obviamente estamos hablando de 4000 años atrás de nuestra era, estos esclavos o estos sirvientes de Abraham y de Sara, básicamente ellos eran dueños sobre todo. De hecho, legalmente se decía que si Agar tiene un hijo, esta Sarai, como su dueña, se lo podía atribuir a ella y era de ella. No vamos a hablar un poquito sobre ese tema, solamente vamos a ver cómo Pablo está usando esa ilustración. En su frustración, tal vez, porque Dios no cumplía su promesa, Sara le dijo a Abraham en el capítulo 16: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Es decir, necesitamos un heredero. Pero yo soy estéril, yo no puedo tener hijos. Así que, ¿por qué no tienes un hijo con Agar, mi sierva? Y de esa manera vamos a tener un heredero, porque ese hijo va a ser mío. Y pues Abraham dijo: qué buena idea, ¿verdad? ¿No? Abraham rápido, ¿no? Dijo que sí. Y es justamente lo que está resaltando Pablo. Pablo está diciendo: Abraham tiene dos hijos. Uno que es nacido que es de la sierva y otro de la libre. El hijo de la sierva es nacido según la carne. Es decir, Dios prometió algo, pero Abraham no confió, sí confió en esa promesa, pero él no confió todavía en el cumplimiento de esa promesa a través de Dios, y él quiso ayudarle a Dios, y Sara quiso ayudarle a Dios, y dijeron: ok, vamos a tener un hijo y que ese sea nuestro heredero. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Obviamente, tuvieron un hijo, Agar, y nació Ismael. Y tiene un hijo conforme a las obras. Tiene un hijo por su propia decisión, no esperando el hijo que Dios le daría. Ahora, sé que ya estás pensando mal de Abraham, y haces bien. Lo que hizo Abraham estuvo mal, porque varón y hembra los hizo desde el principio, dice la palabra de Dios. Y es cierto que Abraham se equivocó en lo que hizo, y Sara también, y eso no los justifica absolutamente de nada. Solamente quiero que pienses en Abraham como alguien que no conocía la ley de Dios, que estaba equivocado, que se estaba equivocando, pero Dios aún así decidió elegirlo a él. Y eso es maravilloso, porque esa era nuestra condición. Cuando tú viniste a Cristo, no habías hecho muchas cosas buenas. Tal vez te hayas equivocado en cosas muy difíciles y muy graves. Pero Dios, somos salvos por la gracia del Señor, no por nuestras obras. ¿Y quién mejor que Abraham para ayudarnos a ver eso? Después, en el capítulo 17, vemos que cuando nace Ismael, Agar comenzó a ver con desprecio a Sara. Es decir, la jugada no le salió muy bien. Y Pablo está usando esta historia para demostrar que Abraham y Sara intentaron por sus propios esfuerzos que la promesa se cumpliera, pero le salió al revés. Y ahora Agar estaba burlándose de Sara. Ahora es interesante esta situación, porque en el capítulo 17 de Génesis,
dice del 1 al 2, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de multitudes. Entonces dijo Dios a Abraham, en el versículo 15, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que será Sara. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá. Abraham tuvo un hijo, Ismael, conforme a sus obras. Dios se le vuelve a aparecer y le dice, a ver, Abraham, me entendiste mal. Yo te voy a dar un hijo a través de Sara, tu legítima esposa. ¿Y Abraham qué hizo? Tengo 99 años, mi esposa tiene 90 años. Eso es prácticamente imposible. Biológicamente es imposible. Y mira lo que dice el versículo 18. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Es como si Abraham le estuviera diciendo a Dios, ¿y si mejor te unes a nuestro plan? ¿Y si mejor ya el niño que traemos aquí más encarriladito, ya le damos por ahí y lo eliges a él como el heredero de la promesa? Pero otra vez Dios le dice, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Capítulo 18, Sara se entera del plan. Y si Abraham se rió y si Abraham dudó, pues Sara más. Y dice que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido? Y el Señor les dijo a los dos, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y al año próximo, Sara tuvo un hijo. El Señor hizo con Sara, dice Génesis 21, como le había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Ahora la risa de Sara era diferente a la pasada. ¿Por qué Pablo está evocando toda esta historia? Sencillamente para que recordemos que Abraham, a quien se le hizo la promesa, la creyó, pero después intentó por sus obras tener a su hijo. Y después Dios le dijo, no, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere mantener este sello. No es por las obras, sino es por la gracia. La forma en la que Dios ha salvado históricamente a su pueblo y ha conducido a su pueblo no es a través de la asistencia humana. No es Dios 99% y el ser humano un 1%. No es yo echándole ganas y Dios diciendo ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. La gloria plena y completa de la salvación de Dios le pertenece a Dios mismo. Entonces el plan que tenía Abraham con Sara de que fuera Ismael no era un buen plan. Entonces Pablo usa esta analogía en el versículo 24. Espero que no te estés perdiendo, ¿ok? En la historia. Pero ahora versículo 24. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ok. Es como si Pablo ahora estuviera diciendo, quiero ilustrarles cómo el obrar de Dios históricamente para darnos libertad siempre ha sido a través de su gracia. Y también quiero demostrarles cómo siempre todos los que han actuado conforme a las obras se convierten en esclavos. Entonces Pablo les está diciendo, todos los que tratan de cumplir la ley para ganarse el favor de Dios, dan como resultado personas esclavas porque la ley no tiene la capacidad de libertarlos. Pero Pablo va a ligar tres cosas históricas. Agar, y luego después dice el monte Sinaí. ¿Te acuerdas que en el monte Sinaí es donde Dios le dio la ley a Moisés para el pueblo? En el monte Sinaí es donde se comprometieron a cumplir aquella ley, pero fallaron, hicieron un becerro de oro y se equivocaron. Y ese pueblo no cumplió ese pacto, sino que Dios envió un nuevo pacto a través de Cristo. Entonces, Pablo está uniendo a Agar, al monte Sinaí y a la Jerusalén actual. Esta parte es muy severa. Es casi como decirle a un rayado que es de la América. Esta parte, decirle a un judío antiguo y ahora, vincularlo con Ismael, es algo terrible. Porque ellos se sienten descendientes de Abraham y de Isaac. Pero Pablo les está diciendo que todos los que están yendo hacia la ley no son descendientes de Isaac, sino son descendientes de Ismael, de la esclavitud.
Y alguien podría decir, no, pero en mi sangre corre sangre judía de Benjamín o de Josué o de alguna tribu ahí famosa de Judá. Y Pablo dice, no importa qué sangre corra por tus venas, si tú confías en tus obras, eres esclavo. Y los únicos que han sido esclavos toda su vida o en toda la historia son aquellos que confían en sus obras, como Ismael. ¿Y cuál es la forma de demostrar esto, Pablo? Dice al final del 25, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Y esto es sorprendente porque si vas a Juan capítulo 8, no vayas ahorita, solamente te voy a refrescar esta historia, pero Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos le están diciendo, ¿por qué vamos a ser libres? Jesús le dice, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente libres. Y ellos dicen, ¿de qué vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Somos descendientes de Abraham. Y están hablando de esta esclavitud del pecado, de esta esclavitud que tiene que ver con su ascendencia hacia Abraham. Nosotros somos libres y Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero después Jesús les dice, si ustedes fueran descendientes de Abraham, actuarían como Abraham, creerían en mí, porque Abraham vio mi día y se gozó. Pero en lugar de eso quieren matarme. Y si ustedes quieren matarme es porque quieren hacer las obras de su padre, y su padre es el diablo. Fue duro y a la cabeza. Es la misma creencia, es la misma teología que está aplicando aquí Pablo. Los judíos de sangre, por haber rechazado a Jesús el Mesías, se están convirtiendo en esclavos y en hijos de la simiente de la sierva. Esto era algo muy duro para aquel tiempo. Y es algo muy duro para ahora. Por eso debes de tener mucho cuidado con todo lo que está sucediendo ahora, creer que debemos de ponernos del lado de algún país en todo lo que está ocurriendo. La guerra es terrible y queremos orar porque a pesar de que Dios ha permitido que haya guerras en el mundo, queremos orar por los creyentes, queremos orar por la iglesia del Señor, en Israel, en Gaza, en todos lados, en Irán. Hay iglesia del Señor, hay pueblo del Señor en todos lados. Queremos orar por la paz. Nuestro ánimo no es que gane alguno, porque nosotros ya no estamos en esa guerra. Nosotros somos hijos de la promesa por la fe en Cristo Jesús. Y todos aquellos que vienen a la fe en Cristo Jesús somos hijos de esa promesa. Entonces, Pablo va a decir en el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, está usando una analogía de la Jerusalén celestial, la Jerusalén que es la verdadera esposa de Dios, el verdadero pueblo de Dios de arriba, dice, es libre. Y esta mujer es nuestra madre. Y está haciendo esta analogía con la Jerusalén que viene de Sara. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esto es maravilloso porque es como si nos estuviera diciendo Pablo a nosotros, ustedes son hijos de la anciana de 90 años que no podía tener hijos y que a sus 90 años tuvo a Isaac. De ahí venimos nosotros, de las personas que son salvadas, que son engendradas por gracia a través del milagro de Dios para nuestras vidas. Ustedes no fueron engendrados como hijos de Dios por sus obras, sino por la obra de Dios en sus vidas. Tú y yo, hermano, si estás aquí, somos un milagro del Señor. Tu salvación ha sido un milagro del Señor, no han sido tus obras. Y eso tiene implicaciones importantes. Pero otra vez, ¿te acuerdas lo que te dije Stan Lee? Que tenía un sello en cada película. Bueno, Pablo nos está demostrando que este sello de la salvación por gracia y no por las obras es algo que ha estado desde Abraham. Y nos está demostrando que Abraham en el pasado actuó por obras, le fue mal. Después, obviamente, Dios cumplió su promesa y ahora Abraham creyó también en esa promesa. Y a partir de ahí viene toda la descendencia hasta Jesús. Pero si tú vas a la historia de redención, te vas a dar cuenta que Dios siempre salva a su pueblo de formas imposibles. Era prácticamente imposible que el faraón los dejara ir cuando estaban esclavizados en Egipto y Dios los liberó abriendo un mar y enviando plagas a los egipcios. Cuando Josué mete al pueblo a la tierra prometida, Dios vuelve a abrir el río Jordán para pasar en medio, en seco, y meterlos a la tierra prometida. En la época de los jueces, a pesar de la maldad, Dios los cuidó de manera sobrenatural con jueces que fueron usados por Dios para liberar a su pueblo. Después, cuando viene Samuel, ¿te acuerdas? Después de la era de los jueces,
Al igual que Sara, Ana no podía tener hijos y Dios le da un hijo, y Ana en el capítulo 2 del primer libro de Samuel dice: la estéril ha dado luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Ana está feliz porque ahora Dios le ha dado un hijo, y ese hijo, Samuel, fue el profeta y el juez de Israel. Después llega David, un muchacho que vence a un gigante mientras todo el pueblo tenía temor, y Dios lo usa de manera imposible para poder liberar al pueblo. Después viene el nacimiento virginal de Jesús. Jesús viene y el Hijo de Dios, Dios Hijo, se encarna en un maravilloso milagro que solamente Dios podía hacerlo. Y cuando Cristo vino a este mundo y estuvo enseñando, se repite la historia. ¿Te acuerdas del hombre rico en Marcos 10? Él le dice a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué dice Jesús? Los mandamientos sabes, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre, etc. Y el hombre dice: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Se jactaba de cumplir toda la ley este hombre rico, este hombre prominente. Pero Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces me sigue. Y este hombre se va triste porque tenía muchas riquezas. Pero la gente de aquel momento, los discípulos, cuando ven que el hombre prominente se va, recordarán que los discípulos se preguntan: ¿quién podrá ser salvo? Si el que cumplía toda la ley no pudo, se fue triste, el mejor de nosotros fue con Jesús y se fue triste, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dice: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Jesús viene a hacer lo que nadie podía hacer, a vivir la vida que nadie podía vivir y a morir la muerte que nadie podía enfrentar para darnos salvación por gracia. El sello de Dios se demuestra una y otra vez. Tú y yo, si has creído en Cristo, has sido salvado solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, déjame decirte algo importante aquí. No sé cómo enfrentes tu vida y tus problemas, pero quiero mostrarte algo. Cuando la palabra está diciendo: manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres, en primera instancia, Pablo está apelando a tu pensamiento, a lo que crees, a lo que confiesas, a la forma en la que interactúas con la verdad de Dios. Mira cómo el problema de los Gálatas sucedió porque los judaizantes estaban malinterpretando la ley, estaban acercándose a la ley para encontrar las cosas que debían hacer en lugar de las cosas que debían de creer. Hermanos, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida están fundamentadas en lo que creemos. Entonces, mantenerse firme en la fe, en primera instancia, es profundizar en la verdad de la Escritura, creerla y atesorarla con todo tu corazón. Desde el capítulo 1, hermanos, Pablo ha estado explicando hasta el 4, hasta esta parte, nos ha explicado teológicamente e históricamente el Evangelio. Posiblemente hasta este punto de Gálatas te ha parecido que ha sido un poquito repetitivo todo. Bueno, esa es la intención de Pablo. Pablo está diciendo la misma cosa de varias maneras. Pablo nos está recordando lo mismo, que Jesús es suficiente de muchas maneras. Entonces, la primera manera en la que tú te mantienes firme y en la que yo me mantengo firme es creyendo verdaderamente la palabra del Señor, conociéndola. Como dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Y ese que medita en su ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo nos mantenemos firmes como iglesia? Prestando la atención a la palabra, domingo a domingo, reflexionando en ella en la semana, acercándote a la palabra con tu familia. La palabra predicada domingo a domingo es vital para nuestras iglesias. Es lo más importante de lo que hacemos, escuchar la palabra del Señor. No son las actividades, no son los temas relevantes, no es escuchar consejos moralistas, sino es escuchar el consejo de Dios pasando por toda la Escritura. También debes saber que iniciamos grupos pequeños y estamos yendo ahí a reflexionar en la palabra, a orar unos por otros, y esta es una forma en la que otra vez nos mantenemos unidos a la iglesia, unidos a la palabra, en esta comunión para ser guardados y para fortalecernos unos a otros, permaneciendo en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Pero el peligro es este: si tú no crees en la vitalidad y en la importancia de la palabra, vas a ver el domingo como una actividad más, como algo que es bien negociable. O tal vez estás viendo el domingo como obras para que te vaya bien en la vida. Tal vez estás diciendo: si no pasa esto, si no pasa aquello, si no pasa lo otro, entonces voy y me reúno a la iglesia. No nos reunimos los domingos en la iglesia porque tengamos que vernos a fuerza o porque si no nos van a poner falta. Nos reunimos cada domingo porque queremos venir a escuchar con el pueblo de Dios la palabra del Señor.
Y queremos responder a esa palabra porque a través de la palabra es que permanecemos. A través de la palabra es que somos guardados y cuidados. Así que, hermano, permanece firme en la palabra del Señor. Pero ojo, permanecer en la palabra no es un acto académico. Porque mira, posiblemente a ti te gusta estudiar la Biblia, adquirir conocimiento, información de la Escritura. Y está bien, es bueno. Si te apasionan los temas teológicos y ver qué cree este, qué cree el otro, está bien. Pero debes de tener mucho cuidado porque la meta de la palabra no es que adquieras información. La meta de la palabra no es una carrera para ver quién conoce más doctrinas de la Biblia. La meta de la palabra es que meditemos en ella y nos renueve. La ley del Señor es perfecta, dice la Escritura, que ¿qué hace? Que transforma el alma, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es verdad, que hace sabio al sencillo. Somos transformados por esa palabra. Esa es la importancia de la palabra. Es bien peligroso que tu conocimiento de la palabra esté creciendo, pero tu vida no esté siendo renovada. Porque posiblemente te estás acercando a ella como se acercaban los judaizantes y los que estaban siendo engañados por ellos en la iglesia de Galacia. Pero número 2, ¿cómo entonces permanecemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres? Y estamos en el versículo 29. Número 2, rechazando la mentira y a los mentirosos. Dice el 29, así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Cuando regresas a Génesis 21, te vas a dar cuenta que Dios manda a Abraham a echar fuera a Agar, la sierva, y al hijo de la libre para que no vivan juntos el hijo de la promesa y el hijo que no es de la promesa. Y podrías pensarte, ¿Dios está siendo muy malo, no, Josué? No confundamos. El que se equivocó no fue Dios, el que se equivocó, ¿quién fue? Abraham. Y lo que Dios está haciendo, de hecho lo que yo diría que Dios está haciendo, es que está lidiando también con las consecuencias de Abraham. Es Abraham quien se equivocó. Y si tú lees con atención en Génesis, te das cuenta que Dios le prometió a Agar que iba a tener misericordia de ella y que Ismael iba a ser una nación grande. Dios también cuidó de ellos. Pero en la sabiduría de Dios estaba que el hijo de la promesa no fuera heredero con el hijo de la esclava. Entonces tenían que irse. Pero no así. Dios siempre ofrece misericordia y aún así ofreció misericordia para Agar y para Ismael. El asunto es que cuando nació Isaac, Ismael se empezó a burlar de él. Ismael también empezó a verlo con desprecio. Y Pablo le está demostrando a los Gálatas que los que siguen las obras, que los que son descendientes de Ismael, naturalmente siempre van a estar persiguiendo a los que son hijos de la promesa. Y Pablo les está diciendo, ¿saben por qué los judaizantes andan detrás de ustedes? Porque históricamente los que confían en las obras siempre andan detrás de los que han sido salvados por gracia. Y eso es maravilloso porque hasta nuestros días eso sucede. Muéstrame un hermano orgulloso de su santidad y te mostraré un hermano que está señalando a todos los demás. Alguien que cree que ha hecho todo bien, llega una persona nueva a la iglesia que claramente a lo mejor vemos que no ha hecho todo bien y dice, ¿no? Siempre aquel que confía en sus obras persigue a los que con un corazón sincero se acercan a Dios para recibir su gracia. Siempre. Entonces Pablo les está diciendo a los Gálatas, así como echaron fuera a Ismael, ustedes deben echar fuera a los judaizantes. A estos que los engañan, no crean en la mentira y échenlos fuera, porque ustedes no tienen nada que ver con ellos. Y aquí tenemos en esta instrucción de cómo permanecemos firmes en la gracia, es número 1, no podemos conciliar contra la mentira. Hay veces que tú y yo somos muy morbosos para estar hablando de ciertos temas. O tal vez has aceptado enseñanzas que no se apegan a la doctrina de la palabra, pero te gusta escucharlas, te gusta estar coqueteando con ellas. Te gusta estar coqueteando con ideas que te dice algún compañero de trabajo, con ideas de otras religiones, con ideas que no provienen de la palabra de Dios, con ideas tal vez humanistas, moralistas, psicológicas meramente.
Y posiblemente estás coqueteando con todo eso. Pero todo eso te presenta y te pone en un camino de obras. Y la primera instrucción de Pablo para los Gálatas es: debido a que ustedes son hijos de la libre, de la anciana, que no podía tener hijos, ustedes son un milagro, ustedes deben deshacerse de la mentira y de los mentirosos. Cuidémonos mucho de todo esto. Cuidémonos mucho de todo lo que hay alrededor de la iglesia y alrededor de tu vida y cómo puede afectar. Cuídate mucho de aquellos que te ven pasar por necesidad y te preguntan: se me hace que te estás portando mal, por eso te está yendo mal en el trabajo. Cuídate de aquellos que creen que porque no eres un cristiano como ellos, te pasan cosas malas. Porque las cosas malas pasan porque vivimos en un mundo caído, hermanos. No dudo que posiblemente tú y yo estemos lidiando con las consecuencias de nuestro pecado. Pero aún así puedes saber que en las consecuencias de tu pecado, Cristo está contigo, ayudándote a lidiar con ellas. Pero hay otra aplicación, dos aplicaciones finales. Para los que han llegado a la iglesia con un pasado difícil, si tú eres una persona que por su pasado te sientes menos que los demás, tranquilo, venir a la gracia de Cristo es lo mejor que te pudo haber pasado. Y todos estaríamos perdidos si no fuera por la gracia de Cristo. No importa qué hayas hecho en tu pasado, no importa con las consecuencias que tengas que estar lidiando ahora, el sello de Dios no cambia. Dios salva a las personas a través de la fe en Cristo Jesús por pura gracia. Eso no cambia. Así que cree en ese mensaje y tendrás salvación, vida, y serás transformado y renovado. Pero número 2, para los que ya tenemos años en la iglesia, que somos muchos, debes de tener mucho cuidado si la forma en la que te estás conduciendo es como los hijos de las obras, es como los judaizantes, como los ismaelitas. Cuando viene una persona que está intentando escuchar el evangelio, pero no ha podido vivir una vida, o que ha vivido una vida difícil y caótica y está lidiando con las consecuencias de su pecado, si tú lo desprecias en lugar de ayudarlo y le sacas la vuelta, eso demuestra que tú te estás conduciendo por las obras y no por la gracia. Si tú ves a una persona que llega con necesidad y en lugar de asistir, de ayudarle, de abrazarle, de decirle: por gracias que hemos sido salvados y estamos aquí para servirte, posiblemente te estás comparando y estás conduciéndote por la gracia. Pero hermanos, el evangelio es para todos y la gracia es para todos. A los únicos que les incomoda que la gracia sea para todos es aquellos que creen en las obras. Hermanos, la forma en la que nos mantenemos firmes en la libertad que Cristo nos ha hecho libres es escuchando la palabra. Recuerda eso, creyendo la palabra, profundiza en la palabra, pero con la misión de comprenderla, de meditarla y de creerla y que transforme tu vida. Es importante que atendamos las áreas de la iglesia que nos presentan la palabra del Señor. Por eso hacemos lo que hacemos con los niños, con los adolescentes, con la iglesia, con los grupos pequeños, con las reuniones de hombres, con las reuniones de mujeres, porque queremos habitar en la iglesia por el poder de la palabra de Dios en medio de nosotros. Ese es el sentido de nuestra iglesia. Ese es el sentido de cualquier iglesia cristiana. Permanecer firme en la libertad, permaneciendo en la palabra. Pero después permanecemos firmes en la libertad, desechando la mentira y desechando a los que nos hablan la mentira. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con escuchar otras fuentes que están tal vez aligerando tu pecado, que están aligerando lo que tú tienes que estar haciendo con el Señor para trabajar y para crecer. Ten cuidado con el libertinaje. Ten cuidado con estas ideas que no van a proveer para ti absolutamente nada de gracia ni misericordia. Y mantente firme en la libertad con la que Cristo ya te ha hecho libre. A partir del capítulo 5 vamos a ver las formas más prácticas y pragmáticas. Pero la primera forma en la que nos mantenemos firmes en la libertad es creyendo la palabra. Creyendo lo que dice la palabra. Cree lo que dice la palabra. Porque como está escrito, el que crea, el que confiese a Jesús como el Señor de su vida tendrá salvación. Y esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Oramos. Padre, gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón en Cristo Jesús. Y yo quiero rogar, Padre, que como iglesia nos ayudes a mantenernos firmes en la palabra. Nos ayudes a mantenernos firmes en la libertad con la que tú nos has hecho libres. Yo quiero rogar, Padre, también que proveas de libertad a mis hermanos por la gracia de Cristo Jesús.
Cualquiera de nosotros que esté conduciéndose por el camino de las obras, ayúdanos, Señor, por tu gracia, a conducirnos apropiadamente de acuerdo a la libertad que hemos recibido. Pero también, Señor, oramos y rogamos que las personas que no han puesto su fe en ti, que puedan poner su fe en ti, Señor. Que vengan a esta libertad que tú ofreces en Cristo. Que vengan a esta libertad que tú ofreces por tu gracia y por tu salvación. Ayúdanos, Señor, a desechar la mentira, a cuidarnos de los mentirosos que nos presentan un evangelio diferente. Y ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo al evangelio de tu gracia. Ayúdanos a permanecer firmes en Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén.